transversas, también son para las curvas horizontales, no más que para curvas estructurales horizontales. ¿Qué es la tangente intermedia mínima? Bueno, me voy a valer en esta foto para indicarles que cuando yo tengo un polígono fundamental, que es hasta donde trazaron ustedes aquí tengo un polígono fundamental. Ya saben de dónde viene ese polígono fundamental. Viene de un trazado inicial que yo estoy realizando. Si yo estoy realizando ese trazado inicial y estoy viendo esto, justamente me voy a preocupar del polígono fundamental, sabiendo que yo voy a diseñar una curva aquí y una curva en el otro lado. Por lo tanto, voy a tener un alfa 1 para un PI1 y un alfa 2 para un PI2. Entonces, aquí voy a definir ciertos aspectos interesantes y dos conceptos fundamentales, como son los valores de la longitud tangencial, que es el valor X, y la longitud de transición, que es el valor L. ¿Qué es este X y este L en definitiva? Esta longitud tangencial y esta longitud de transición L es una longitud que me va a permitir transitar los perantes, sobre todo, cómodamente desde el bombeo que yo tengo hacia el bombeo que yo voy a necesitar en la curva, o el perante que voy a necesitar en la curva. Y yo tengo un segmento entre el inicio y el final de la curva a la que voy a llamar tangente intermedia mínima. Entonces, la tangente intermedia mínima es el valor del inicio de la última curva con el final de una curva con el inicio de la siguiente. Ese es el valor de tangente. En otras palabras, la tangente intermedia mínima es la recta que queda entre curvas. Por eso pues, vamos a leer un poquito. Dice, tangente intermedia es la distancia entre el fin de la curva anterior y el inicio de la siguiente. En el caso de dos curvas circulares consecutivas, es la distancia entre el PT de la curva inicial y el PC de la curva siguiente. Las longitudes de transición, a su vez, la longitud de transición L, se divide en una parte completa. Esta longitud de transición, se han hecho estudios para saber en qué tiempo, sobre todo, se va a transitar completamente el bombeo, y se sabe que la longitud de transición está los dos primeros tercios de la longitud total en el tramo recto y un tercio en el tramo curvo. Entonces, esto me da origen a una fórmula en donde yo puedo definir que la tangente intermedia mínima, el famoso TIM, es igual a los 2 tercios de L1 más X1 más X2 más los 2 tercios de L2. Y esta es la fórmula general para calcular la tangente intermedia mínima. Entonces, gráficamente, yo sé que es la longitud tangencial, L es la longitud de transición. Ahora yo tengo que ver de dónde sale esa longitud tangencial y esa longitud de transición. Y entonces, me voy a dar cuenta yo que esto viene de lo que nosotros estamos analizando, que es la tangente intermedia mínima. La tangente intermedia mínima, como nosotros decimos, hay un segmento, primerito aquí hay un segmento de bombeo. Este es un bombeo en donde, en esta parte, el bombeo es del 2% a un lado, 2% al otro lado. Para esto vamos a analizar, en definitiva, cómo nosotros calculamos un bombeo como tal. Entonces, este bombeo como tal está dado de la siguiente forma. Una vía normal no puede ser una vía completamente plana, es decir, no puede ser así completamente plana, sino tiene que tener una elevación en el centro con caídas laterales. A esa elevación en el centro con caídas laterales se le denomina bombeo. ¿Ya? Ahora, ese bombeo está en el orden del 2 al 4%. Y nosotros hemos analizado y nos damos cuenta que normalmente el bombeo se lo queda de 2%. ¿Qué pasa con el bombeo? ¿Para qué sirve el bombeo? El bombeo sirve para la rápida evacuación de aguas superficiales, agua lluvia. Las aguas superficiales pueden ser aguas lluvias, aguas de canales, aguas de como llegue, el agua superficial que llegue, no solo llega el agua lluvia, a veces por inundación llega por canales o sobre el paso de las corrientes. Entonces, es un agua superficial. Pero, ¿qué es lo que sucede con esa agua superficial? El agua que llega a la calzada, a mí me interesa que rápidamente se evacúe. Sí, pero para que se evacúe rápidamente, yo puedo darle una ligera caída, 0.5%. Y puedo darle una máxima caída, 20%.
Sin embargo, hidráulicamente, la máxima eficiencia hidráulica que se tiene es cuando ya está al 4%. Entonces los ingenieros, como casi todo mediamos o hacemos a la mitad, se ha puesto que la máxima eficiencia hidráulica que se va a tener para que se vaya rápido una es del 2 al 4%. Entonces, esto significa que este bombeo va a ser del 2 al 4%. Generalmente nosotros ubicamos el 2% y eso implica que aquí nosotros tengamos que diseñar una cuneta. Y esta cuneta va a ser encargada de sacar el agua lo más rápido posible. Entonces aquí diseñamos nosotros la cuneta y esa cuneta es la que va a sacar el agua directamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde botamos nosotros el agua? Botamos generalmente a la quebrada más cercana. A la quebrada más cercana, que como es agua lluvia, en vez de que caiga directamente en la ladera, la recolectamos en las cunetas, porque cae en la superficie y de ahí la botamos a la cuneta más cercana. Entonces, conmigo ya aprenderán a calcular cunetas, haremos un cálculo de cunetas cuando ya veamos. Por eso es que les decía que el primer tema en Ingeniería Vial 2 es todo lo que es drenaje superficial y subdrenaje. Y una vez que analicemos el drenaje superficial, haremos el cálculo de cunetas. Cómo se calcula una cuneta en una vía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, esto es un tramo recto. Una vía en un tramo recto necesita este tipo de bombeo. ¿Para qué necesita este tipo de bombeo? Para que el agua que cae directamente en el divortium aquarium o en la línea de eje, la mitad se vaya por aquí, la mitad se vaya por aquí. Si cae directamente acá, se va a ir directamente a un lado o se va a ir directamente al otro lado. Pero eso pasa en una curva, digamos en una recta. Ahora, ¿qué sucede en una curva? En una curva, si usted me permite, voy a exagerar esto, en una curva, este es el bombeo, el 2% en la vía. Si voy en el tramo recto, no hay ningún problema, que se vaya hacia las cunetas y todo. Pero si yo vengo en una curva el bombeo tiene que hacer lo siguiente. Yo vengo así, pero si yo dejo el mismo bombeo aquí, y esto pasa en la Simón Bolívar, el carril de acá que está a favor de la curva no va a pasar nada. Pero si un carro viene por este carril de acá, en donde la curva está desfavorable porque la curva se va a la izquierda, el carro lo que va a hacer es esto. La vía da la vuelta, pero el carro se va a salir por la tangente. ¿Por qué? Porque no hay una suficiente sobreelevación. Para evitar esto, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros primerito, hacemos en dos fases eso. Venimos hacia la mitad y entramos en una fase que se llama aplanamiento. ¿Qué significa el aplanamiento? Para que ustedes lo vean, voy a irme como que vengo desde acá directamente y que voy a girar hacia el otro lado. Permítanme un segundo. Aquí yo me voy a dar la vuelta por ahí. Entonces el aplanamiento viene, entro normalmente así, y ahí entro a la longitud X. En la longitud X lo primero que hago es volver el 2% que tengo desfavorable al 0%. Entonces esto se llama aplanamiento o la longitud tangencial. Entro a la longitud tangencial y le pongo al 0%. Y después de esto tengo la longitud de transición. Una vez que está la longitud de transición así, empiezo a subirle al 2% total y después al 10% para tener el peralte correcto. Llego a la recta, vuelvo a la longitud de aplanamiento y vuelvo a mi bombeo normal. Esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, tanto la longitud tangencial X como la longitud de transición L me van a ayudar al correcto desarrollo del bombeo para que en las curvas se tenga el peralte correcto. ¿Estamos? Y ahí viene la mala noticia. La Simón Bolívar no tiene ni L ni X. Entonces, estamos viendo que ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Porque la Simón Bolívar fue hecha, primerito vamos a la historia de cómo fue hecha la Simón Bolívar. Fue una vía que fue hecha con un carril de ida, un carril de venida, con espaldones a los lados. Dijeron, ¿para qué vamos a necesitar eso si es una vía que mejor necesitamos más carriles? Fue ampliada y pusieron un parterre intermedio y pusieron una vía multicarril de 2 carriles, también con espaldones laterales. Y después le ampliaron y dijeron, no, ¿para qué necesitamos espaldones aquí? Necesitamos otro carril. Utilizaron el espaldón como hacer, fue una vía ampliada a 3 carriles, ¿sí?
pero nunca se modificó la geometría transversal de la vía. Entonces, el bombeo se mantuvo. ¿A qué me refiero? Que ya no era una vía así, sino era una vía así, y el bombeo se mantuvo igual. Entonces, cuando viene a girar la vía, los carriles que dan la vuelta para este lado, el carril interior, no tiene problema. El que tiene problema es el carril exterior. Y en el carril exterior es donde los carros se van y se vuelven unas famosas curvas peligrosas, porque el bombeo está mal realizado. Entonces, eso es lo que implica que nosotros tengamos que analizar tanto este X como este L. Entonces, pero ahora ya entendí, pero como que no entendí si no es en un gráfico. Entonces tengo que analizarlo en un gráfico más o menos de esta forma. Entonces aquí ya empiezo a entender un poquito mejor. El bombeo en una recta normal viene al 2% al un lado, 2% al otro lado. En la longitud X tengo esta longitud X que se llama longitud tangencial para irme de aquí. Como la curva va a girar a ese lado, entonces de aquí le mantengo el 2% inicial que viene, pero de aquí le voy a girar el 2% negativo hasta el 0%. A esto se llama longitud tangencial o longitud de aplanamiento, ¿sí? Y del 2% tengo en los 2/3 de L. En los 2/3 de L, ¿qué voy a hacer? Voy a girar del 0% hacia el 2% para tener aquí, y en el 1%, en 1/3 de L, voy a girar del 2% al 10% que necesita la vía. Entonces, ahora sí sé que así se lo hace girar. Ahora, ¿de dónde saco ese X y ese L? Tendría que calcular exactamente para ver ese X y ese L de dónde tengo que sacarlos. Entonces, lo primero que ya sé es cómo funciona. Ahora ya sé por qué este X y este L. Este X se llama longitud tangencial, esta se llama longitud de transición. Entonces, va a depender de algunas circunstancias. Y vamos a ver. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo lo que les dije? Si no hay preguntas, pregunten ahora. Y si no, el próximo semestre, no hay problema. ¿Ya? Entonces, aquí está más claro lo que nosotros vemos. Tenemos una recta cualesquiera, en donde nosotros vamos al 2%, 2%, 2%, 2%. Hay una longitud tal antes de entrar a la curva que se llama longitud tangencial. Aquí tenemos la longitud de aplanamiento, en los 2/3 tenemos el 2% y aquí ganamos hasta el 10%. Ahora, va a depender, si es una curva circular, yo considero el 1/3 de L dentro de la curva. Pero si es una curva de transición, este 1/3 de L le meto en la transición espiral que tengo. ¿Sí me entienden? Lo ideal que es que en el centro de la curva y durante toda la curva esté el 10% que yo necesito de peralte. Porque nosotros todos los cálculos lo hicimos con el 10%. Y dijimos que la AASHTO ha hecho los estudios y no puede superar ese porcentaje de peralte, a pesar de que en algunas vías puede ser el 12% por vehículos pesados, y todo se tiene que el 10% sea el peralte que nosotros debamos tener. Entonces, esto se da en un sentido como se da en el otro sentido. Entonces, en el otro sentido, ¿cómo se va? 2%, 2%, asimismo, si tengo otra curva, va a ir el 0% acá, el 2% acá, 2%, 2%, y se va a ir haciendo hacia el otro lado. Entonces, ese pequeño detalle también tengo que analizarlo en el trazado. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? El trazado. ¿Por qué? Si yo tengo una curva izquierda, el que va a tener el aplanamiento es el radio externo. Siempre va a tener el radio externo, el radio interno no. Por eso nosotros hacemos girar el peralte ¿hacia dónde? Hacia el radio interno. Hacia allá hacemos girar el peralte. Porque ¿qué pasa cuando yo tengo velocidad? Vean que cuando yo no tengo velocidad no me interesa, cuando la velocidad es baja. La Simón Bolívar fue hecha para 40 kilómetros por hora. Velocidades bajas, no tengo problema de irme así. No tengo problema. Vean, giro a velocidad baja. Incluso en horizontal, en plano, no tengo problema. ¿Qué pasa si aumento la velocidad? Si aumento la velocidad, vean, ya tengo un pequeño problema de irme contra la curva que me voy saliendo. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo a toda?
Si quiero hacerlo a toda, voy a venir, y seguro es que me estampe aquí porque ya no tengo ni tracción ni. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? Aumenté la velocidad y al aumentar la velocidad corro el riesgo de hacer esto. Para contrarrestar esto, la fuerza centrífuga que me está mandando hacia acá, tengo la elevación del peralte. El peralte absorbe el 55% de la fuerza centrífuga. Entonces, de ley tengo que tener una, porque si yo tengo una ligera elevación aquí, no voy a tener ningún problema en coger las cosas. Fíjate. Y tenemos curvas demasiado extensas, entonces, digamos, demasiado anchas. El peralte sí puede cambiar dependiendo de la... Es que va a cambiar de acuerdo a la elevación. Por ejemplo, en 1 metro al 10% significa que usted levantó 10 centímetros, pero 10 metros al 10% significa que levantó 1 metro. Por eso se acuerdan que cuando hicimos el cálculo de gradientes, yo les decía, calculemos la transversal en las curvas también, ¿cuánto da? Y daba alrededor de 9.7, 9.6 y todo, es el 10%. Cuando una vía está bien diseñada, tiene que estar al 10%, sea 1 metro, o sea 10 metros, o sea 20 metros. Algún rato hicimos aquí en el chequeo del peralte en la curva que viene aquí al hipermarket, que sale de la recta de la ESPE y llega al hipermarket. Y esa vía es completamente ancha y está bordeando a la parte central. Y tiene alrededor de 1.70 metros de altura. Con niveles hicimos el chequeo. Entonces, usted se va y no parece, ¿no? Pero cuando usted coge el desfase y todo, es unos 70 metros y usted por el interno, pues significa que tiene 17 metros de ancho. Digo, pues no depende del ancho de la vía, depende de, siempre le ponga el 10%, o sea 1 metro, o sea 20 metros. Pero eso no pasa en la Simón Bolívar. La Simón Bolívar tiene 20 metros y apenas tiene 40 centímetros de desfase. O tiene desfase negativo. En vez de cerrarse y levantarse así, porque la curva de aquí viene al otro lado acá. Sí, parece chiste, pero... Y yo me puse a averiguar y les dije, porque les contrataron al cuerpo de ingenieros del ejército para que rasmaten a Simón Bolívar. Entonces dije, ¿por qué no hacen la rectificación geométrica directa? Y tenían una razón, que no es válida, pero es razón a la final. Porque también hay razones válidas y hay razones, depende del punto de vista de cada quien. Decían que en el desfase de las curvas tenían hasta el 3 o al 4% el bombeo. Y con la cantidad ¿cómo se llama?, de material que tienen que poner, a lo mucho nivelaron en alguna parte. Entonces dejaron la vía en curvas completamente plana. Y dejar una curva completamente plana significa, imagínense que llego a la curva y no llego al 10%, sino todo el 0% en la curva. Igual sigue siendo peligroso. Y por eso es que tenemos las famosas curvas de la muerte en la Simón Bolívar. Porque son vías amplias, multicarril, pero que no están bien diseñadas geométricamente, transversalmente no están bien diseñadas. Y ahí la razón por qué se tiene que levantar los extremos de las vías, el peralte. Y es ahí donde no está hecho. Porque ¿qué hicieron? Claro, a veces la gente es así, vía de 2 carriles, amplía la vía a 4 carriles y sigue manteniendo el 2%. Amplía 6 carriles y sigue manteniendo el bombeo del 2%. Entonces siempre va a tener más amplia y todo, y la vía así. Por eso es que cuando uno sabe estas cosas y va conduciendo un carro de entrada en las curvas, bájele la velocidad. Porque sabe que automáticamente las curvas, la misma vía le empuja a que se vaya hacia afuera. Entonces los carros que se accidentan, ¿cuáles son? Los que no conocen y vienen rápido y vienen por la parte externa. Vienen por la parte externa de y esos son los que se van saliendo, se despistan. Y esos son los famosos despistes. Entonces uno tiene que analizar, primerito, cuando hay un despiste, cómo está la sección transversal, en especial el bombeo de la vía. Y si usted hace un análisis de bombeo, solo coge un nivel, coge niveles, va viendo qué punto está más alto y qué punto está más bajo. Entonces, ¿cómo se hace un chequeo de alguna vez que ustedes quieran hacer? Cogen en la vía y van cogiendo los niveles, ponen en el centro de la vía un nivel y van poniendo la mira y van viendo los puntos más bajos y más altos, más bajos y más altos.
tienen que darles que este punto de acá tiene que estar con un 10% de altura menor. Pero en la vía a veces están en la Simón Bolívar, este punto y este punto están a la misma altura, este punto y este punto están a la misma altura, en el centro de la curva están a la misma altura. ¿Qué significa? Que no hay que dar. Ahora viene el problema legal. Si estuviéramos en los Estados Unidos, usted le manda al Estado y le tienen que minimizar todo, porque dentro de la Constitución americana está que el Estado da la seguridad a todos los usuarios de las vías. Por eso la ASTO es tan rigurosa, porque no pueden haber vías mal construidas. Nosotros eso le quitamos de la Constitución, porque de entrada sabemos que nuestras vías no son seguras, no están bien construidas. Que si le pondríamos eso dentro de la Constitución, lo primero que tendríamos que cuidarnos es normas, normas y normas. Apliquen la norma en todo, apliquen la norma, porque eso les va a dar la ventaja de todo eso. Pero aquí es a la buena de Dios, como fueron construidos sobre los caminos indígenas de los incas, y fueron empleados a la buena de Dios, sin técnica. Entonces sí tenemos bonitas carreteras, es lo que decían en la época de Correa, pero tenemos carreteras, sí, tenemos carreteras, pero ¿qué tan seguras son? Nuestras carreteras son completamente inseguras. Entonces no hay que confundir que no tengamos huecos y que sean asfaltadas con que tengamos carreteras seguras. De hecho, las carreteras son vulnerables. Si ustedes ven que la primera vulnerabilidad que tenemos es que son construidas montaña abajo, por lo tanto las laderas nos caen a cada rato. Y prueba de eso todos los años. Entonces sí hay que hacer un análisis de vulnerabilidad. Porque usted va a conocer un terreno y le llevo y le digo, mire María José, vamos a conocer un terreno. Y dice, ay, dice, qué bonito el terreno, y tiene hasta plantitas, y es planito. Ah, perfecto. ¿Y el análisis de vulnerabilidad? ¿En qué barrio está? ¿Cuáles son las quebradas más cercanas? ¿Cuáles son los ríos más cercanos? ¿Qué tiene ladera arriba? ¿Qué tiene ladera abajo? Hacemos eso. Vamos a ver el terreno. Y es más, ha tenido hasta cerramiento con una puerta hermosísima. ¿Qué es lo que ven? Pero no hacemos análisis de vulnerabilidad. Por eso construimos en laderas y construimos más. Y por eso de eso nos va una vuelta por los barrios también. Vean los barrios que son bien feos. Y adicionalmente usted hace un diseño de la urbanización y lo que sea, y si venden lotes, ese va a ser completamente horrible. Porque va a haber gente con plata que construya unos caserones, y va a haber gente de clase media que construya lo máximo habitable, y va a haber gente pobre que a lo mucho ha logrado endeudarse en un terreno y ha dejado ahí. Y resulta que ese terreno no lo ha hecho ni cerramiento ni nada, o ha hecho unas cuantas cosas y está la hierba, los ratones, la gente es basurero, por ahí va un indigente y vive por ahí y todo, y se dañan los barrios. A entrar en una urbanización en donde casi todas las casas son iguales, como por ejemplo los arbustos de la hacienda o las cosas acá. Están acá en San Pedro. O acá en San Pedro. Los de la hacienda. Los de las haciendas y todo. Usted entra y todas las casas son